Lo que cada uno somos, lo somos porque hemos estado construyendo esa circunstancia durante mucho tiempo. Un médico, por ejemplo, se ha dedicado desde joven a estudiar, ha entrado a la escuela, se especializa, trabaja con ahínco para ser un médico. Un profesionista de cualquier circunstancia pasa por el mismo proceso. Incluso un señor barrendero lleva una tradición que probablemente su padre se dedicaba a eso, él recibe eso, lo hace desde chico, etcétera. O sea, nos dedicamos a nuestros oficios o profesiones y es de alguna manera en lo que somos buenos o lo que nos gusta y con lo que podemos ayudar a los demás. Hay una historia de un médico que en este momento me parece pertinente que narremos. Era un médico en la época de las grandes batallas de Japón que tenía por obligación ir y recoger a todos los heridos que pudiera, curarlos en el campo de batalla. Pero su frustración era muy grande porque apenas terminaba de curar a uno de estos individuos y salía presuroso o lo mandaban directo de nuevo a la guerra y muchas veces se enteraba que este individuo al que había curado con tanto ahínco había muerto en la batalla. Esto le generaba una crisis tremenda. O sea, estoy usando mi profesión para salvar personas y después de salvarlas resulta que estas personas van a la guerra y las matan. ¿Qué sentido tiene entonces que yo la salve? Y entró en un grave conflicto y cuando terminó un poco, disminuyó la batalla en la guerra, entonces decidió irse a un monasterio y dedicarse a meditar y entender la realidad de los humanos, el absurdo de las guerras, el absurdo de los asesinatos. Era algo que él y su profesión no veían compatible. Entonces se fue al monasterio, estuvo meditando ahí bastante tiempo y de repente va con el maestro principal y le dice, maestro, tengo que regresar a las poblaciones. He entendido de alguna manera qué es lo que sucede y tengo que regresar. Pues haz el bien, le dijo el maestro y regresa. Este médico regresa al pueblo, aún hay algunas batallas y cuando le preguntan, bueno, ¿y por qué sigue salvando personas? Y responde, porque soy un médico. De alguna manera, hasta aquí el cuento, es su vocación, es su interés y lo que las personas hagan con su vida después o lo que la sociedad haga con la vida de las personas es algo que rebasa sus posibilidades, es algo que él no puede controlar. Él lo que puede hacer es rescatar y salvar a la gente y después de eso la gente tendrá que ser responsable de sus acciones o aceptar o no participar en hechos violentos. Pero el médico está capacitado, está hecho para poder enfrentar las enfermedades, los males, las heridas y no quiere ni puede ni le interesa hacer otra cosa. Es lo que llamaríamos vocación. Uno, en el esquema del agradecimiento, la gratitud, etcétera, generalmente pasa de lado que los barrenderos, los choferes, la gente que lleva comida, que la prepara, todos los seres que nos rodean, los veamos o no, participan de una manera directa con nuestra propia vida. Cuando prendemos el switch de el apagador de nuestra recámara, recibimos la luz gracias a que miles de personas están trabajando para que eso sea posible, porque existen los cables, porque existen las transmisiones, porque existen los ríos, porque existen los generadores de electricidad, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que hacemos y todo lo que recibimos se debe a que alguien hizo algo indirectamente por nosotros. Si comemos una zanahoria, alguien la cultivó, alguien la cuidó, alguien la transportó, alguien la empacó, alguien la puso en ese lugar, alguien nos la trajo, nosotros fuimos por ella, pagamos por ella, trabajamos para tener el dinero para comprar una zanahoria. Y no vemos lo que hay atrás. Ese es uno de los principios de la conciencia que es importante dilucidar. Lo que hay atrás de las apariencias. Yo veo una zanahoria, me la como o la tiro y no valoro de dónde viene, cómo se generó, existe en la naturaleza, todo lo que tuvo que pasar, cuál sería la historia que me podría contar esa zanahoria de todo lo que sucedió antes de que llegara a mí, o todo lo que
pasó un doctor antes de verme a mí, las desveladas, los estudios, sacrificios de la familia, etcétera, etcétera. Todo lo que existe, existe porque alguien hizo algo que de una manera directa o indirecta me favorece a mí. Este nivel de conciencia es algo que debemos fomentar, porque de otra manera tiramos las cosas. Muchos de mis alumnos tienen cámaras muy costosas, pinceles caros, lienzos y procuro que sepan de dónde viene el material, que si ese cabello viene de un cerdito o ese cabello viene de una ardilla o viene de una marta, si ese color viene del fondo de un volcán, si viene del subsuelo, si viene del carbón mineral, si viene del lapislázuli, de una cochinilla. Todos los colores que utilizamos provienen de algún lado. Las telas, las hojas, los lápices, la ropa, todo tiene una larga historia hacia atrás y nosotros al no concebirla, al no imaginar, ni estudiar, ni saber de dónde vienen las cosas, las valoramos muy poco. Uno de los asuntos importantes en esta época de extremo consumo es tener esta noción de cuál es la complejidad para que eso que yo tengo esté en mí. Y cuando ya no lo quiero, ¿de qué manera puede servirle a otra persona y hacer con ello una suerte de continuidad? Que eso es lo mismo que sucede con un doctor. El doctor tiene el deseo, la vocación, los estudios para ayudar, nos da salud y nosotros la empeoramos. No quiero sonar moralista, me choca eso del moralismo, pero la conciencia implica de alguna manera darme cuenta que si he sido curado, salvado, alimentado por mis padres, por la familia, por la sociedad, por el doctor, por todo lo que ha contribuido para que yo esté vivo, ¿qué es lo que hago con mi vida? ¿De qué manera la desperdicio o de qué manera la utilizo? Este es un nivel de conciencia más que un esquema moralista de ve nada más cómo estás desperdiciando las cosas. O sea, la idea de tener conciencia es valorar aquello que me como, aquello que me pongo, aquello que otro hace por mí para mi bienestar. Cuando yo obtengo esta conciencia, logro hacer cosas para el bienestar de los demás. Y de esta manera nos beneficiamos mutuamente. Y si ese fuera el camino, no que alguien haga algo para dañar, como sucede con los productos químicos demasiado alterados que afectan nuestra salud, o sucede con el aire contaminado, o sucede con una serie de actividades y de costumbres y de vicios que pueden enturbiar nuestra salud, pero la mayor parte de los seres humanos intentan hacer algo por el bienestar de los demás, más que por su propio bienestar. Si yo vendo algo dañino para los demás, estoy vendiendo eso para mi propio bienestar. Pero si vendo lechugas, de alguna manera estoy haciendo algo para alimentar a la gente. Entonces, este nivel de conciencia del doctor que decide no quedarse como monje practicante, sino darse cuenta que es de más utilidad como médico, independientemente de lo que cada individuo haga con su salud. Esa ya no es su responsabilidad. Su responsabilidad es curar y estar ahí cuando se le necesita. Y bueno, esperemos que en las próximas semanas, meses y años no necesitamos que un especialista tenga que curarnos. Les deseo una buena salud y un buen fin de semana.